Buenos días, profesor Teodulo Castillo Arce. Quien habla es el alumno Luis Enrique Salas Acosta, eh, para hablar sobre el tema de generadores. Comenzaré hablando de lo que es un alternador, un concepto. Un alternador es un dispositivo que convierte la energía cinética, o sea, movimiento, en energía eléctrica variable, alterna. Eh, Los alternadores en las aeronaves pequeñas como los Cessnas trabajan ¿de qué forma? Convirtiendo la corriente alterna en corriente continua a través de un rectificador, o sea, diodos. Básicamente la batería es un almacenador, nada más. Y el alternador se podría decir que constantemente su único fin es cargar la batería. Parte del alternador. El alternador consta de un cojinete, de un estator, de un rotor, de una carcasa, de una pieza de montaje, de un rectificador, de un regulador de voltaje y de un anillo colector. Pasaré a mostrarles, este banco, que es el sistema de carga. Es un sistema de carga hacia la batería que está compuesto, en este caso, por una batería, un regulador de voltaje, un alternador. Voy a explicar con respecto a una falla, a la falla 2, que es que en este caso, al hacer las mediciones, el, el banco o el sistema de carga tenía con un voltaje de entrada de batería o un voltaje de batería de 1280 voltios, un voltaje de entrada alternador de 1259 voltios y un voltaje de salida de 1254 voltios. O sea, en conclusión, mi problema era de que al salir el voltaje del alternador era el mismo que había entrado, entre comillas, había entrado de la batería, dándole la vuelta al sistema, ¿no? Entonces, analicé y mi conclusión era de que el alternador estaba fallando, ¿no? Entonces, haciendo los análisis y todo, llegué a la conclusión de que hay un cable roto entre la conexión del alternador y el PSM, ¿no? Que es el regulador de voltaje. Esto está creando de que mi voltaje sea el mismo. O sea, en pocas palabras, que el voltaje de la batería es el que esté entrando y saliendo a la vez. Eso es con respecto a la falla 2. Y con respecto a la falla 4, hice las siguientes mediciones en las que tuve un voltaje de entrada, o sea, un voltaje de batería de 12.85 voltios, un voltaje de entrada de alternador de 7.82 y una salida de voltaje de 21.62. Entonces, en conclusión, vi una diferencia muy significativa, ¿no? En lo que es voltaje de batería y salida de voltaje del alternador. Entonces, analizando, viendo, pude ver de que hay una conexión entre la salida del alternador hacia la retroalimentación de la batería, en la cual supuestamente, o lo diríamos que un cable está roto, ¿no? Entonces, esto está creando, como se dice, una resistencia parásita. Esto puede ser por el tema de que al no haber un conductor de salida de voltaje, está creando que el alternador me esté dando una medición más alta de lo normal. Bueno, esa es mi explicación. Gracias.